Oye, Jazz, ¿te gustaría trabajar solamente 4 días a la semana? No, pues sí, aquí no. Pues fíjate que con la transformación digital eso es posible. De hecho, hoy nos acompaña un super invitado especial experto en este tema. Radio Secure, la frecuencia del hacking. El día de hoy queremos presentarles a Saúl Olivera González. Él nos acompaña en este episodio de Radio Secure. Él es líder de Go-to-Market Small Medium Business para Cisco Latam. Saúl, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Yasmín, ¿qué tal Sergio? Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Saúl, por estar con nosotros. Gracias por venir a visitarnos y pues vamos a tener una plática excelente justamente sobre transformación digital. Excelente, excelente. Oye, Saúl, ¿tú qué piensas acerca de este tema? ¿Crees que es posible reducir la semana laboral a solo 4 días? Híjole, pues a quién no le gustaría eso, ¿no? El poder trabajar un poco menos y dedicarnos a lo mejor más a temas personales, hacer ejercicio, estar más con la familia, etcétera, ¿no? Siempre es importante hacer ese balance, ¿no? Entre tu vida familiar y tu vida profesional. Mira, o sea, definitivamente el tema que hoy en día estamos viviendo, este mundo post pandemia, ¿no? Aunque todavía no se ha acabado del todo, ¿no? El tema de la pandemia, pero este mundo post pandemia creo que nos ayudó a reinventarnos, nos ayudó a cambiar nuestros hábitos, nos ayudó a innovar definitivamente. Y uno de estos temas es precisamente cómo enfrentamos el día a día de nuestra vida laboral, ¿no? Este cambio de hábitos en donde pues todos nos vemos forzados, ¿no? A irnos de un día para otro a trabajar a nuestras casas con lo que tuviéramos, ¿no? Con la conectividad que tuviéramos, con los mecanismos de colaboración que tuviéramos, con o sin ciberseguridad, que ese también es todo un tema. Pero nos cambiaron hábitos y esos hábitos definitivamente nos ayudaron a hacer las cosas totalmente diferentes. No solamente a trabajar, sino también a colaborar de forma diferente, a estudiar de forma diferente, a atender a eventos sociales, conciertos, hacer ejercicio. Todo nos cambió, ¿no? De un día para otro. Y esta parte del trabajo es todo un tema definitivamente que hoy en día están enfrentando pues las empresas de diferente tamaño, desde empresas pequeñas, medianas, hacia grandes corporativos, independientemente de la industria que estemos hablando, ya sea manufactura, servicios educativos, servicios de salud, en fin, cualquier tipo de empresa cambió definitivamente en ese sentido. Y hoy en día precisamente los empleados, que ahora nos está tocando empezar a regresar paulatinamente a los lugares físicos, pues también estamos enfrentando, ¿no? De hecho, por ahí tenemos varios reportes y uno de estos reportes nos muestra que precisamente prácticamente el 80% de los empleados están dispuestos a trabajar de forma remota, ¿sí? Independientemente en dónde se encuentren, ya sea desde su casa, pero también a lo mejor puede ser desde un café, pero también puede ser desde un centro de convenciones, desde otro estado, desde un aeropuerto, no importa dónde nos encontremos. ¿Sí me explico? Siempre y cuando tengamos la conectividad adecuada, las herramientas de colaboración adecuada y lógicamente seguridad de forma adecuada, pues no importa dónde trabajemos. Entonces, el 80% de esos empleados están dispuestos a trabajar en nuestros nuevos modelos híbridos, que así hoy en día le estamos llamando, ¿ok? Yo creo que es un buen equilibrio, justamente lo que pues creo que muchas personas han estado buscando durante muchos años atrás, un equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Sí, el trabajo es importante, pero también siempre nos hemos olvidado como esta parte de hasta dónde se mantiene este equilibrio para tener una vida sana en todos los aspectos. Sí, correcto. Y esa parte que se le llama muy fancy el well-being de las personas, ¿no? O el bienestar, ¿no? De las personas, es sumamente fundamental, sumamente importante. Fíjate que en este reporte que yo les estaba comentando, prácticamente el 75% de los empleados, a partir de la pandemia y al haber adoptado estos modelos híbridos de trabajo, el 75% mejoró de una manera muy importante su well-being. Y ese well-being quiere decir
aprovechar mucho de ese tiempo que antes yo gastaba en transporte, en ir a la oficina, esas 2-3 horas que me tocaba de llegar a la oficina, de mi casa a la oficina y de regreso, ¿no?, a mi casa, lo pueden utilizar en otras cosas, en hacer ejercicio, en estudiar una maestría, en estar con mi familia, ¿sí me explico? En leer un libro, en lo que ustedes quieran. Y eso se traduce en un well-being de la persona. ¿Okay? Ese bienestar de la persona. Y es parte de lo que estamos empezando a ver, y muchas organizaciones, créanme, lo están empezando inclusive a medir. No solamente la parte de la productividad que me ofrece el poder estar en estos modelos híbridos, ¿no?, sino también la parte del bienestar y el well-being de la persona. Créanme que las empresas lo están empezando a medir y están muy preocupadas y ocupadas precisamente por ese bienestar o well-being de sus empleados. Fíjate, Saúl, que tocaste unos temas bien importantes. El primero de ellos, si las personas y los trabajadores están bien en esta relación entre su vida laboral y su vida personal, las personas también son más productivas. Escúchenos, señores del Congreso, señores del Senado, para que aprueben esta iniciativa que está por ahí pendiente. De hecho, por ahí hay una iniciativa. Sí, de hecho, justamente el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, propuso una reforma constitucional para reducir la jornada laboral máxima de 8 a 6 horas. Y pues bueno, esperemos que esto es el pasado 5 de enero y pues ahorita seguirá en análisis, ¿no? Entonces yo creo que es un buen paso, un buen comienzo para empezar a tener este equilibrio en la vida. Fíjate, Jazz, que de hecho ya se implementó esta reducción laboral de la semana de 5 a 4 días, ya se está implementando actualmente en Europa. Es un cambio difícil, es un cambio complicado que requiere de varios aspectos, y uno de ellos, como bien lo mencionó Saúl, es el aspecto tecnológico. Saúl, nos mencionas también que para que los empleados puedan ser más productivos y pueda darse a largo plazo esta reducción de la semana laboral, se necesita contar con la tecnología adecuada. Aquí es donde entra todo el tema de la transformación digital. ¿Podrías decirnos a grandes rasgos qué es la transformación digital? Claro, Sergio, mira, a ver, ¿por dónde empiezo? Es que fíjate que el tema de la transformación digital tiene varias aristas que podemos abordar. Pero definitivamente, inclusive antes de la pandemia, ya estábamos hablando de la transformación digital con nuestros clientes. Ya les estábamos diciendo, a ver, señor cliente, tienes que entrar a ese tema de la transformación digital. Es un tema prácticamente de supervivencia en el entorno que hoy en día estamos viviendo, en esta globalización que hoy en día estamos viviendo, en esta competitividad que hoy en día estamos viviendo. Entonces, las empresas que no tengan una estrategia clara de transformación digital, pues prácticamente son empresas que tarde o temprano iban a morir. Es así de simple, es así de sencillo. Entonces, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿en qué momento estamos? Con todas estas disrupciones que hoy en día estamos viviendo, no solamente motivados por la pandemia, también tenemos temas, hoy en día inclusive temas macroeconómicos, ¿no? Que todo el mundo, pues claramente estamos viviendo y estamos escuchando, ¿no? Que es el tema de las tasas de interés que están subiendo, el tema de la inflación que están subiendo, una posible inclusive recesión que tal vez estemos empezando a vivir. Diferentes analistas financieros están viendo y económicos están viendo de qué impacto puede venir esta recesión, pero también tenemos por otro lado la guerra en Ucrania, por otro lado tenemos también el tema de las cadenas de suministro, ¿no? Problemas del tema de cadenas de suministro, por otro lado también tenemos presiones macrosociales, macroeconómicas, en fin. Esas y otras disrupciones, ¿no?, que estamos viviendo hoy en día están obligando a las organizaciones de nueva cuenta, de cualquier tamaño, de cualquier industria, a enfrentar de diferentes formas y a cambiar de diferentes formas sus procesos de negocio críticos, sus modelos de negocio, la forma como atienden a sus clientes finales, ¿sí?, la experiencia que ellos le pueden brindar a sus clientes finales y al final del día a poder ser competitivos en este mundo que estamos viviendo. Y la tecnología está en el centro de toda esa transformación. ¿Ok? A eso le llamamos transformación digital precisamente, ¿sí? A cómo vamos a transformar, cómo van a transformar las empresas de nueva cuenta, sus procesos críticos de negocio, cómo van a poder cambiar, mejorar y cambiar y evolucionar la forma como atienden a sus clientes finales, le dan una mejor experiencia a sus clientes finales y cómo van a cambiar la cultura organizacional dentro de sus empresas, a una cultura organizacional
digital a una cultura organizacional que traiga elementos de equidad, de inclusión, ¿ok? Y de diversidad, y todo esto motivado a través de la tecnología, ¿ok? De ahí la gran importancia de la transformación digital, precisamente, ¿no? Entonces, haciendo un resumen muy rápido, la transformación digital nosotros la vemos en 3 grandes dimensiones. La parte de procesos de negocio y modelos de negocio que tienen que enfrentar hoy en día las organizaciones. Punto número 1. Punto número 2, cómo voy a cambiar la cultura organizacional dentro de mi empresa, ¿ok? A una cultura organizacional mucho más digital, mucho más inclusiva, mucho más, ¿no? Que tenga estos elementos de diversidad, de inclusión, y la parte tecnológica, la dimensión tecnológica, ¿ok? Que si quieren ahorita entramos mucho más a detalle. Saúl, la transformación digital se ha venido tratando de desarrollar varios años atrás. Sin embargo, creo que la pandemia marcó pues una época interesante para esta transformación. ¿Qué tanto se ha acelerado este proceso o este cambio de transformación digital con ayuda de la pandemia? Fíjate, Yasmín, que ese es sumamente importante lo que estás comentando, porque sí es cierto. O sea, antes de la pandemia ya veníamos hablando del tema de transformación digital y muchas empresas nos decían, no, ¿sabes qué? Eso todavía no es para mí, yo todavía no lo veo, a lo mejor en 5 años lo empiezo a implementar. ¿Sí me explico? Sí, claro. Llega la pandemia y como un mazo le pega a las organizaciones. Y de nuevo, te estoy hablando de empresas de cualquier tamaño, de cualquier rubro. ¿Sí? Desde pequeñas empresas, medianas, hacia grandes o de diferentes industrias. Llega la pandemia, le pega como un mazo a las organizaciones, y entonces lo que pudo haber sucedido en una década lo aceleró en un término de 1 año. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. O sea, claro, lo de 10 años lo aceleró a 1 año. ¿Ok? Hay empresas que lo enfrentaron, hay empresas que se adaptaron, hay empresas que tenían inclusive ya una estrategia y ya habían empezado su proceso de transformación digital y eso ayudó a acelerarlo, ¿no? Y hay empresas que definitivamente hoy en día están en grandes problemas o inclusive desafortunadamente desaparecieron por no haber estado ya preparados por ese tema. La resistencia. La resistencia. Fíjense, les voy a contar una historia de una empresa mexicana. Ese es un caso real de una empresa mexicana del sector salud, ¿ok? Que ellos empezaron a desarrollar clínicas, a tener clínicas alrededor del país, clínicas donde, digamos, su especialidad era temas de belleza, inclusive temas, por ejemplo, de obesidad y demás. Y ellos tenían la visión de, en un plazo de 5 años, llevar esta clínica, digamos, los pacientes de forma presencial, empezarlos a llevar en esquemas virtuales, ¿no? O sea, empezar a tener sesiones con sus pacientes de forma virtual, ¿no? Y esa era su visión de 5 años, ¿no? Y tener, en el término de esos 5 años, 3,000, esa era su visión, su objetivo, tener 3,000 sesiones virtuales de forma anualizada, de forma anual. Llega la pandemia, ¿no? Y ellos desarrollaron, de hecho, un aplicativo a través de WhatsApp, ¿no? En donde le empezaron a preguntar a sus pacientes, ¿no? Si se sentían mal, etcétera. Tener, digamos, como un algoritmo para empezar a detectar si había pacientes con susceptibilidad precisamente a tener el COVID. Y entonces, cuando ellos empezaron digamos, a detectar que había pacientes, digamos, con estos síntomas, y automáticamente empezaron a tener sesiones virtuales a través de Webex con estos pacientes. Y entonces lo que ellos estaban viendo, ¿no? De 3,000 sesiones virtuales anuales, ¿saben a cuánto los llevaron? 30,000 sesiones virtuales que tuvieron en un periodo de 6 meses. ¿No? Precisamente mucho motivado por el tema de la pandemia. Entonces, claro, pero ellos ya estaban de alguna forma con esta visión, con esa estrategia, empezaron a preparar su red, empezaron a preparar sus aplicativos de colaboración, ¿no? Que en este caso con Webex, y lógicamente también en el tema de ciberseguridad. Entonces ya tenían una estrategia, ya tenían una plataforma, de alguna forma ya estaban preparados y pudieron llevar esta visión no a 3,000, sino a 30,000. ¿Sí me explico? Entonces, y como este tipo de ejemplos, otras empresas lo empezaron a hacer de esa forma, ¿no?
Y el mismo caso de empresas que definitivamente pues no lo hicieron y murieron en el intento, vamos a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, Saúl, en esta aceleración que nos comentas de prácticamente un año, muchas empresas se adaptaron, muchas, como comentas, murieron. ¿Tienes algún ejemplo, algo que nos puedes decir de una mala estrategia en transformación digital, mal aplicada, o de plano un ejemplo de alguna empresa que no la tenga? Pues digo, sin mencionar nombres, ¿no? Porque también Claro. ahí no se puede también hablar de organizaciones. Pero sí, o sea, tenemos varios casos de empresas que no estaban preparadas. Pero fíjate bien, aunque no hayan estado preparadas, sí tuvieron como esa necesidad de acercarse con nosotros y decir, oye Cisco, mira, yo no estoy preparado. Ok, yo no tengo una estrategia de transformación digital, pero ayúdame. Yo ahorita tengo la necesidad de mandar a mis empleados a sus casas. ¿Sí me explico? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Esas empresas que tuvieron esa voluntad de acercarse con nosotros en esos momentos críticos, los ayudamos. Inclusive los ayudamos con equipo trial, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo conectividad adecuada. Bueno, ahí te va un trial de Meraki para que salgas ahorita del problema. Oye, yo no tengo herramientas de colaboración adecuadas. Bueno, ahí te van trials de Webex para que tengas esas herramientas. Oye, la parte de ciberseguridad me preocupa. Bueno, ahí te va trials de Umbrella, de AMP for Endpoints, ¿no? De temas de multifactor de autenticación con Duo, para que enfrentes esos temas. Entonces les ayudamos a esas organizaciones. El chiste es que se dejen ayudar. ¿Sí me explico? Que se dejen ayudar. Y que busquen a los expertos. ¿Sí me explico? Entonces a ese tipo de organizaciones las ayudamos y ahorita están empezando ya a recuperarse y lógicamente a profesionalizar ese trabajo remoto o trabajo híbrido para sus empleados, ¿no? Entonces, yo te diría que sí tuvimos casos de empresas que ya estaban listas, estaban preparadas y se potencializaron de una manera muy importante. Otras empresas que no estaban listas, preparadas, pero se acercaron a los expertos, a Cisco, a nuestros partners como lo es Intelligent, para que les ayudaran en ese proceso. Y las empresas que definitivamente no se acercaron, ¿no? Y no supieron por dónde, pero no tuvieron como esa voluntad de acercarse a los especialistas, pues definitivamente murieron, ¿no? Y ahí pues tenemos diferentes ejemplos de empresas de diferentes rubros, ¿no? O sea, no quisiera aquí personalizar un rubro en particular. Empresas de diferentes rubros que tuvieron que pues dejar de operar precisamente porque pues, no supieron por dónde o no tuvieron esa voluntad, digamos, ¿no? Por dónde de acercarse. empezar. Exactamente. Perfecto. Saúl, bueno, comentas que esta transformación digital obviamente pega a cualquier tamaño de empresa. Sin embargo, específicamente hablando de las pymes, ¿qué tan difícil crees que ha sido esta transformación digital para esas empresas? Claro, Jazz. Mira, o sea, definitivamente la pyme hoy en día está en ese centro del huracán. Ha sido muy complicado para la pyme, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque por lo regular son empresas que no tienen, en la gran mayoría de ellas, no tienen un área de tecnología de información, digamos, estructurada, exactamente. No tienen a lo mejor también gente que sepa de temas de ciberseguridad, por ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, son las empresas que hoy en día están mucho más vulnerables al tema, precisamente de todas las disrupciones que hoy en día, ¿no?, estamos viviendo y hemos estado hablando. Son empresas que están mucho más vulnerables al tema de la ciberseguridad, ¿ok? Y entonces para ellos ha sido mucho más difícil, porque además, al no tener personas especializadas dentro de la organización en tecnologías de información o en temas de transformación digital, pues no saben tampoco por dónde. Claro. ¿Sí me explico? Y entonces dicen, oye, hoy en día, pues o me dedico a mi core business, ¿no? O me dedico a la transformación digital y a traer tecnología dentro de mi organización, ¿no? El de sistemas se encargará, ¿no? O el de recursos humanos. Pero imagínate que no lo tengan. Entonces, dices, o le meto más foco y prioridad, ¿no?, a mi negocio, ¿no?
o a la tecnología. Entonces, y no ven el gran impacto que trae la tecnología en su organización, precisamente porque estamos en medio de esta transformación digital. Entonces, ha sido bien complicado para ellos, yo te diría. Pues nuevamente hay que buscar a los expertos. Totalmente. Ahí es donde ellos se tienen que acercar a empresas como Intelligent, se tienen que acercar a fabricantes como Cisco para que precisamente nosotros los guiemos en este proceso de transformación digital, ¿no? Y además hoy en día la tecnología, la realidad es de que ya está muy democratizada, vamos a ponerlo así. ¿A qué me refiero con esto? Que la tecnología pues prácticamente es muy fácil de implementar, muy fácil de adoptar. Hoy en día prácticamente la tecnología está en la nube, ¿no? Lo cual también le va a permitir a la pyme adoptarlo de una manera mucho más rápido y que no se tenga que descapitalizar, que esa es una parte muy importante, ¿sí? Porque el concepto que tiene la pyme es: para adoptar tecnología necesito tener muchísimo dinero, no millones, miles o millones de dólares, y no soy un gran corporativo que tiene esos presupuestos asignados para esto. Hoy en día, y ustedes lo saben muy bien, se puede adoptar tecnología de una forma mucho más fácil a través de la nube, a través de esquemas de as a service, a través de esquemas de suscripción, de la misma forma como hoy en día pagan la suscripción de cualquier plataforma de medios y demás. Entonces, hoy en día, de la misma forma pueden adoptar tecnología, ¿ok? Una pyme. De lo que se trata acá, y lógicamente blogs como estos son fundamentales precisamente para llevar estos mensajes hacia la pyme, hacia la pequeña y mediana empresa, no solamente de los riesgos que hoy en día están enfrentando a no adoptar la tecnología, sino explicarles muy bien y de forma muy simple por dónde tienen que entrar en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Saúl, entonces tú dirías que las pymes hoy en día están programadas o su comportamiento más común es ser reactivos que ser preventivos? Hoy en día sí, desafortunadamente hoy en día sí, ¿no? O sea, hoy en día lo que vemos es de que pasa algo y entonces la pyme tiene que ejecutar en base a esa necesidad. ¿Sí me explico? Entonces, de lo que se trata acá y de lo que queremos hacer en base a estarlo llevando una y otra vez es precisamente vamos a ponerlo así en términos fáciles, educar, ¿no?, a la pyme precisamente de cómo entrarle, ¿no?, de una manera mucho más proactiva que reactiva, ¿ok? Y los beneficios que le va a traer al adoptar este tipo de tecnologías, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, en Cisco hemos adoptado un framework, vamos a ponerlo así, para ayudar a la pyme en ese proceso de transformación digital. Y nosotros le llamamos las famosas 3 Cs que necesita hoy en día cualquier pyme para adoptar un proceso de transformación digital, que es conectividad, colaboración y ciberseguridad, ¿no? Entonces esas son las famosas 3 Cs que cualquier pyme necesita implementar hoy en día para entrar de lleno a este proceso de transformación digital y lógicamente obtener los beneficios que le trae la tecnología, ¿no?, alrededor de temas de transformación digital. Entonces es conectividad, que es qué conectividad necesita la pyme, ¿ok?, para poder evolucionar a estos modelos de transformación digital. Una conectividad que hoy en día necesita ser mucho más inteligente, una conectividad que necesita estar automatizada, una conectividad que necesita tener, lógicamente, elementos de seguridad, ¿ok? Conectividad. El segundo rubro es la parte de colaboración, herramientas de colaboración que le permita a sus empleados ser mucho más productivos, independientemente en dónde se encuentren. Independientemente si están en sus casas, independientemente si están en un Uber, independientemente si están en un café, independientemente si están en un aeropuerto o en cualquier, como tú comentaste, en cualquier estado, en otra ciudad, en otro país, independientemente de donde se encuentren, no importa, ¿ok? Esas herramientas que le van a permitir tener, fíjese bien, no solamente productividad, sino también well-being. ¿Sí? El bienestar que estuvimos hablando hace rato, ¿no? Entonces lo tienen que ver en esos dos rubros. Y el tercer elemento muy importante es la parte de ciberseguridad. Fíjense bien, no puede haber una estrategia de transformación digital sin ciberseguridad. Y esa ciberseguridad
de forma transversal. O sea, necesita haber ciberseguridad en los esquemas de conectividad, necesita haber ciberseguridad en las herramientas de colaboración, necesitamos tener ciberseguridad a nivel usuario, a nivel de dispositivo de comunicación y a nivel de los aplicativos que están utilizando esos usuarios, ¿ok? Entonces, ciberseguridad definitivamente tiene que estar en todos estos diferentes elementos. No lo podemos ver como un elemento aislado, ¿no? Definitivamente. No, y ese es hoy en día el elemento, yo les diría, más importante que debe de haber en cualquier organización, sobre todo la pyme, cuando enfrenta un tema de transformación digital. No, Saúl, pues bien interesante todo este tema, principalmente cómo se relaciona la ciberseguridad en todo este proceso de transformación digital. Pero cuéntanos, ¿qué le pasa a una empresa o tienes algún ejemplo de alguna pyme que no haya podido adoptar la ciberseguridad, que no la haya podido implementar de manera adecuada en este proceso de transformación digital? Pues fíjate que sí, Sergio, desafortunadamente, ¿no? Porque a nadie le gusta hablar de problemas y todo esto, pero sí, o sea, tengo hoy un caso de una empresa reciente, de una pyme, una empresa que de hecho es un despacho de arquitectos, y ellos con este tema precisamente de la transformación digital empezaron a subir mucho de su información crítica de su negocio. ¿Qué es información crítica para ellos? Pues imagínate, todo el tema de los planos, todo el tema de los renders, clientes, ¿no? El tema de información de los clientes, el seguimiento inclusive de proyectos y de obras. Todo esto lo empezaron a subir a la nube, precisamente por el tema de, oye, vamos a subirnos este tren de la digitalización, vamos a subirnos este tren de la nube, ¿no? Y vamos a empezar a ser mucho más ágiles, mucho más flexibles en nuestras tomas de decisiones y demás. Todos estos grandes beneficios que nos trae precisamente la digitalización. Entonces ellos contrataron un servicio público de una nube pública que, bueno, no voy a comentar aquí quiénes son, ¿no? Pero es un servicio muy famoso de nube pública y empezaron a llevar su tráfico, ¿no? Y de sus aplicativos precisamente a la nube. ¿Qué es lo que pasó? No implementaron herramientas de ciberseguridad adecuadas, ¿sí? Como por ejemplo doble factor de autenticación, por ejemplo, ¿no? Duo, ¿no? El tema de proteger sus endpoints, proteger sus dispositivos, ¿no? Proteger su laptop, proteger sus smartphones, proteger sus tablets, ¿no? Donde precisamente generaban esta información y donde subían la información a la nube, no lo protegieron de una manera adecuada, ¿no? Con, por ejemplo, temas como Advanced Malware Protection, ¿no? No protegieron, por ejemplo, la navegación hacia internet, hacia páginas de internet, ¿no? Que hoy en día también pues, es un vector de ataque muy importante. Como ustedes saben, es un vector de ataque muy importante, ¿no? El navegar a través de páginas de internet, y si no tenemos esos filtrados de la información y demás para estar ahí, porque claramente hay páginas, ¿no? Y el internet pues es un cultivo muy importante de malwares y de vulnerabilidades, entonces también tenemos que estar protegidos por ahí. Entonces ellos no tuvieron ninguna de estas protecciones. Bueno, para no hacerles el cuento largo, les hackearon sus cuentas de acceso a la nube y no solamente perdieron su información, sino también estos hackers empezaron a hacer transacciones de bitcoins, ¿no? Empezaron a hacer transacciones de bitcoins utilizando esas cuentas, y no solamente de esta empresa, sino hicieron hackeo de varias otras cuentas de otras empresas. Empezaron a hacer estas transacciones fraudulentas y a esta empresa les llegó una facturación por $25,000, una pyme, imagínense. Entonces, nada, ellos ya tuvieron que hablar ahí con su proveedor, etcétera, y al parecer ya pudieron mitigar este problema. Pero imagínense que una pyme de un día para otro no solamente pierdes tu información, sino recibes una factura por varios miles de dólares como parte precisamente de estas transacciones fraudulentas, ¿no? Entonces, esto nos da un claro ejemplo de que no hay empresa que no esté, digamos, a salvo. No importa el tamaño que tú seas. Claro. No importa el giro que tú estés, vas a ser vulnerable 100%, ¿no? ¿Qué enseñanza nos da esto? Salte del tema de la transformación digital, salte de la nube. No, por supuesto que no. ¿Sí me explico? Porque eso es vital, eso es fundamental para poder ser competitivo, para tener flexibilidad, para poder innovar, ¿sí? Necesitas subirte, sí o sí.
el tema es la protección. Tienes que protegerte definitivamente, ¿no? Y con un antivirus, pues no va a ser suficiente, ¿no? Tienes que implementar una estrategia de ciberseguridad, ¿no? Que te proteja la nube, que te proteja tus aplicativos, que te proteja el navegar por internet, que te proteja el correo electrónico, que te proteja tu dispositivo, que te proteja todo. ¿Sí me explico? Entonces, eso es muy importante. Ahora, para las pymes que a lo mejor nos están escuchando, decir, oye, ¿por dónde tengo que entrarle? Bueno, ahí va a ser muy importante precisamente que ellos se acerquen y se asesoren, ¿no? Con empresas que sean expertas en estos temas, ¿no? Empresas como Intelligent, fundamental, ¿no? Fabricantes como Cisco, fundamental, y nosotros les podemos ayudar con muchísimo gusto, ¿no? Precisamente claro, una guía. en este camino, ¿no? De transformación digital, pero también de ciberseguridad, que yo les diría ese es el paso número 1 que tienen que hacer. Claro, aquí viene mi siguiente pregunta, que al final todo tipo de empresas, específicamente hablando de las pymes, que son las que están en esta transformación digital, ¿cuál crees que sería la estructura base de tecnología y ciberseguridad para comenzar a abordar ya estos temas de protección? Claro. Mira, y nosotros lo vemos por vectores de ataque, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, hoy en día los hackers, los malwares, tienen diferentes vectores de ataque dentro de una empresa, ¿no? Dentro de cualquier empresa, de cualquier tamaño, de cualquier giro. ¿Cuáles son estos vectores de ataque? Que ya estuvimos comentando algunos de ellos. El navegar por internet, ese puede ser uno, ¿no? O sea, hay muchas páginas allá afuera que de repente nosotros vemos, los vemos muy inofensivas, pero esas son luego hasta las peores, ¿no? ¿Sí me explico? Que porque ahí hay algoritmos, que también se les llama malwares, que en el momento que le damos clic a una página que está infectada, ¡pum!, agarran, y si no tenemos los mecanismos adecuados, nos van a infectar, ¿no? Otro vector de ataque muy importante es el correo electrónico, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros no recibimos diarios? Una liga. Muchísimos correos electrónicos. Totalmente. En donde ahí vienen ligas que nos dicen, oye, dale clic a esta liga y vas a entrar a un concurso para ganarte un iPhone. Uh-huh. Y ahí vamos, ¿no? O el PDF. O ya abre el archivo que está aquí adjunto y ahí va a venir las instrucciones de cómo puedes ganar un viaje, en fin, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no recibimos todo ese tipo de cosas? Bueno, déjenme decirles a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, que esos son malwares. Eso es robo de información. No se ganaron nada. No se ganaron nada. Nadie no te va a regalar tenemos algo. tanta suerte, ¿no? Para ganarnos un iPhone, que alguien nos esté regalando un iPhone. O sea, esos son malware, son hackers que nos quieren robar información, que quieren entrar a nuestra organización, que quieren hacernos daño. ¿Sí me explico? Claro, y ya hemos hablado de estos temas en el podcast, entonces hoy, gracias por recordárselos, pero hay que ser muy preventivos en este tipo de temas. Totalmente. Entonces, otro vector de ataque es precisamente la nube, o sea, ¿cuántos de nosotros, de los que nos están escuchando, no están subiendo su información a la nube todos los días? De nueva cuenta, les da muchísimos beneficios, sí, les da mucha flexibilidad, por supuesto, en tomas de decisión mucho más ágil, mucho más rápidas, por supuesto, ¿no? Pero eso también trae una vulnerabilidad, un riesgo, y hay que protegernos en el momento que nos vamos a estas nubes públicas, subimos nuestra información a nube pública, hay que protegernos definitivamente. Entonces, esos son diferentes vectores de ataque que nosotros estamos viendo, y hoy en día también con todo el tema del trabajo híbrido, en donde todo el día nosotros estamos en las calles, no estamos en la calle, estamos utilizando diferentes dispositivos, desde estos dispositivos nos estamos subiendo a la nube, estamos bajando, subiendo información a la nube, estamos accesando a otras redes, a otros medios, ¿no? Que si el 5G, que el 4G, Wi-Fi públicos, todos esos son vectores de ataque que hoy en día necesitamos estar protegidos. Entonces, para hacer un resumen, ¿por dónde una pyme tiene que empezar? Tiene que proteger sus endpoints, definitivamente. ¿A qué le hicimos endpoint? Al celular, a la tablet, a la PC que conectamos a todas estas redes, ¿ok? Tenemos que protegerlos, ¿no? Tenemos que protegerlos. Y hoy en día hay herramientas que, vamos a ponerlo así, son como antivirus, pero ya mucho más sofisticados, ¿no? Mucho más sofisticados, que me protege a nivel de mi dispositivo de comunicación. También tenemos herramientas como estos doble factor de autenticación, que me va a proteger
mis claves de acceso, que me va a proteger, ¿no? a mi usuario, al usuario como tal, ¿no? Y sus claves y sus passwords, me va a proteger de una manera muy importante. Temas como herramientas como Cisco Duo son fundamentales, y al momento de navegar por internet también hay herramientas muy importantes como Cisco Umbrella, por ejemplo, ¿no? Que me va a permitir, en el momento que entre a una página que tiene un malware, automáticamente me va a decir la herramienta: no puedes entrar acá hay un malware, y me va a proteger en ese momento, en tiempo real, por ejemplo, ¿no? Y como esas, hay otras herramientas, pero yo resumiría en esas 3 grandes herramientas, ¿no? La parte de la protección a nivel de dispositivo, ¿no? Con el Advanced Malware Protection, el tema de Duo para la parte de doble factor de autenticación, y el tema de Umbrella, que me va a proteger precisamente al momento de que yo esté navegando a través de internet, ¿no? Sí, Saúl, definitivamente la manera en la que todos interactuamos con la tecnología ha cambiado. La manera en cómo trabajamos, la manera en cómo estudiamos, en cómo compramos, en cómo ligamos, en cómo nos divertimos en internet ha cambiado. Pero algo muy importante que dijiste, también la manera en la que nos protegemos. No es lo mismo cómo protegíamos nuestra información hace algunos años que hoy en día. Entonces, con estas herramientas que nos acabas de mencionar, es un punto muy importante para que todas las pymes que nos están escuchando puedan empezar a desarrollar. Las que ya tienen un plan pueden continuar, pueden fortalecerlo, y los que no tienen pueden empezar por estos consejos. Y como bien lo mencionó Saúl, si no saben cómo empezar, pues acérquense a los expertos que los pueden asesorar. Correcto. Y ahí, Sergio, me gustaría nada más comentar muy rápido que hoy en día nosotros vemos 2 tipos de empresas: las que ya hackearon y las que van a hackear. Van a ser hackeadas. Y las que van a ser hackeadas. Entonces, no es por asustar a nadie, pero es la realidad. Y cada día surgen nuevos malwares, surgen nuevos ransomwares, surgen nuevas vulnerabilidades. Todos nosotros estamos vulnerables todo el tiempo porque nos conectamos desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, desde cualquier medio, ¿no? Y claramente esto no se va a detener. Ese es el punto más importante. La transformación digital no se detiene, ¿no? Y claramente pues las vulnerabilidades desafortunadamente tampoco se van a detener. Entonces más nos vale estar preparados y listos para poderlas enfrentar en cualquier momento. Claro, tenemos que ir caminando junto con la transformación digital, pero pues también en eso no nos salva. Creo que todo camina hacia allá, hasta lo bueno y lo malo. Entonces los hackers pues van a seguir buscando la manera de poder tener estas vulnerabilidades, ¿no? De poder meterse hasta donde tengan que meterse para el robo de información, y nosotros tenemos que prepararnos para estos cambios que ya no hay marcha atrás, simplemente seguir avanzando y seguir protegiéndonos. Y bueno, Saúl, como uno de los últimos puntos, Saúl, que quisiéramos platicarte, comentaste justo al inicio de esta plática que dentro de los retos de esta transformación digital tiene que ser con la cultura organizacional, cómo podemos incentivar este cambio con nuestros usuarios o nuestros colaboradores. Jazz, acabas de tocar un punto fundamental. De nueva cuenta, podemos tener la mejor tecnología del mundo, pero si no hay un tema cultural dentro de la organización, de nada sirve tener toda esa tecnología, ¿no? Y esa parte cultural pasa por un aprendizaje, o sea, enseñar a los empleados dentro de las empresas a utilizar la tecnología, por un lado, ¿no? Adoptar la tecnología, pero en este caso particular de ciberseguridad, a tener esos mecanismos adecuados precisamente para poder evitar ese tipo de vulnerabilidades. ¿A qué me refiero? A ver, si te llega un correo, no le des clic. ¿Sí me explico? Si te llega un SMS, un WhatsApp, no abras ese... No te ganaste nada. O sea, hay que ser muy, muy, muy críticos en ese tipo de cosas. Cuando llega un correo de esas características, bórrenlo automáticamente. ¿Sí me explico? Si es importante, seguramente les llegará, ¿no? De nueva cuenta, no sé, o sea, si viene realmente de la organización y demás, ya les llegará. Pero si notan que es un correo sospechoso o un mensaje sospechoso, bórrenlo, automáticamente bórrenlo. ¿Sí me explico? Estar cambiando constantemente nuestras contraseñas, nuestros passwords de acceso a nuestros aplicativos, fundamental también tener esta cultura, ¿no? De estarlo cambiando constantemente, que no lo anoten en una libreta
libreta, ¿no? Porque pues la libreta se la roban y automáticamente, ¿no? Alguien les va a vulnerar en ese sentido, en fin. Todo ese tipo de cosas son fundamentales para crear esa concientización, esa adopción y esa cultura de ciberseguridad alrededor de la organización, fundamental. Y el tercer elemento es tener esos procesos adecuados una vez que ya fuimos vulnerados. ¿Sí me explico? Tener los procesos adecuados para dar continuidad a nuestra organización, continuidad a nuestro negocio, ¿sí me explico? Y minimizar riesgos. Y uno de los riesgos más importantes, bueno, yo diría, hay 2 riesgos muy importantes. Lógicamente el tema económico, ¿no? O sea, hay estudios, ¿no? que mencionan los millones de dólares, ¿no? Que las empresas tienen que estar destinando por temas de recuperar su información y demás, ¿no? Cuando viene un tema de vulnerabilidad, es muchísimo dinero lo que las organizaciones pierden. Ese es un riesgo muy importante que, a ver, hay empresas que los puedo poner en la quiebra. Una vulnerabilidad de estas, claro, ¿sí? Los puedo poner en la quiebra por el dinero que ellos pueden perder. Y el segundo tema muy importante es el tema, yo les diría también uno de los más importantes, la reputación de la organización. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque les van a robar información y esa información puede acabar en el dark web, ¿sí me explico? Y es información de nuestros clientes. Es información de nuestros proveedores. Es información sumamente crítica y sensible, que puede perder una reputación de una manera muy importante a las empresas, ¿no? Sí, Saúl, yo creo que también hasta cierto punto en este cambio cultural los usuarios, los trabajadores pueden llegar a sentirse hasta agredidos. Y agredidos me refiero a que se pueden sentir controlados, puede sentir que los están controlando, los están tratando de vigilar, o a lo mejor que van a tratar de cambiar sus actividades por un programa o algo así. La intención y la idea de esta transformación digital en el tema cultural no es que los usuarios estén más controlados, sino más bien ayudarlos a que puedan hacer su trabajo más seguro, ayudarlos a lo mejor con la tecnología adecuada a que ellos puedan ser más productivos. A lo mejor alguna actividad que ellos hacían antes en 2-3 horas, a lo mejor este cambio, esta transformación digital los ayuda a hacerlo en 1 hora, entonces ya tienen más Correcto. Tiempo para hacer otras cosas, para ser más productivos. Entonces la intención también yo creo que de este cambio cultural en cuanto a transformación digital es que el usuario sepa, es que el usuario se concientice que estos cambios realmente no son malos, no son para controlarlos, no son para estarlos vigilando, sino son para que sean más seguros y esto a la larga va a ayudar a la empresa, a la organización, obviamente a tener mejores resultados. Correcto. Y bueno, pues como comentabas, o sea, creo que también aquí las empresas lo que deben de tener, y esto es a lo que también voy, hemos estado hablando también sobre los planes de concientización, entonces creo que también es un tema muy importante que las empresas deben de considerar para poder ayudar a fortalecer esta conciencia de los usuarios, que incluso en Intelligent Networks, pues también nosotros realizamos este tipo de planes, llevamos a las empresas, ayudamos, entonces si por ahí tienen algún interés o dudas al respecto, por favor búsquenos ahí en redes sociales, también podemos hablar y ayudarlos de esta manera, desde esta perspectiva. Sí, Jazz tiene razón. De hecho, si las empresas, si los responsables de tecnología de ciberseguridad entrenamos a los usuarios, los mismos usuarios se convierten en una herramienta más de seguridad. Los mismos usuarios van a poder detener, van a poder detectar amenazas, ataques antes de que pueda suceder algo. Perfecto, pues no me quisiera ir, pero pues este podcast tiene que terminar. Entonces, Saúl, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es hacia dónde va? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el futuro de esta transformación digital? A ver, definitivamente este tema de transformación digital llegó para quedarse. A raíz de la pandemia se aceleró de una manera muy importante. Estamos hoy en día viviendo una etapa que le llamamos transformación digital a gran escala, en donde todas las organizaciones de cualquier tamaño, de cualquier industria, lo están adoptando, en donde hay elementos muy importantes que tienen que considerar, no solamente el tema de tecnología, el tema de cómo tienen que cambiar sus modelos de negocio, cómo tienen que cambiar sus procesos críticos de negocio y poderlos digitalizar, pero también cómo poder crear una cultura organizacional alrededor del tema de la digitalización, con skills digitales para atraer y retener a los nuevos talentos, para sacar el mayor provecho del conocimiento que hay dentro de las organizaciones. Y todo esto, definitivamente todo esto,
el centro y la médula espinal de todos estos cambios es un cambio tecnológico. De ahí precisamente el tema de la transformación digital. Entonces, lo que nosotros estamos viendo hacia adelante, Jazz y Sergio, es empresas que cada vez van a estar mucho más empoderadas a través de la tecnología, empresas que necesitan ser competitivas y entrarle a este nuevo campo de batalla de experiencia de cara a sus clientes finales a través de la tecnología, ¿ok? Empresas que cada vez más van a utilizar la información que les brinda la misma tecnología a través, por ejemplo, de mecanismos de los analíticos para poder entender de mejor forma a sus clientes finales, ¿ok? Recuerden que hoy en día en esta etapa el mayor activo que tienen las empresas y que van a tener las empresas es la información, son los datos, son la información. Y entonces ahí la transformación digital y las herramientas que brinda la transformación digital fundamentales precisamente para tener esta información y usarla para dar una mejor experiencia de cara a sus clientes. Y definitivamente la parte de ciberseguridad es un elemento fundamental, crítico para enfrentar estos temas. Entonces yo así lo resumiría, ¿no? O sea, definitivamente el tema de ciberseguridad, colaboración y conectividad, esas famosas 3 Cs, es lo que estamos viendo que las empresas van a estar adoptando de una manera muy importante en este año que pues prácticamente estamos empezando. Sí, Saúl, definitivamente lo que nos acabas de platicar pues nos ayuda a entender todo este proceso de transformación digital. La transformación digital llegó, como comentaste, llegó para quedarse. Todas las empresas, todos estamos de alguna u otra manera inmersos en este tema de la transformación digital. O te adaptas o vas de la mano con la transformación digital o pues te quedas rezagado, ¿no? Y como ya comentabas, te puedes quedar rezagado, puedes llegar hasta perder por ahí temas económicos y pues algo muy importante, esta transformación digital hay que llevarlo de la mano con la ciberseguridad. Hay que asegurar nuestra información, no hay que dejarla de lado y pues como comentabas, ¿no? Si nosotros no podemos o no tenemos ese plan, pues hay que acercarse a los expertos. Entonces muchas gracias Saúl, muy interesante el tema, la verdad. Yo creo que nos podemos quedar a platicar aquí otra hora sin problema. Otro podcast sí, completo. Con mucho gusto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Saúl, por estar con nosotros en este podcast, en este episodio. Espero que te la hayas pasado muy bien, que te hayas divertido también y nosotros nos quedamos con estos conocimientos, esta manera de pensar y obviamente pues seguir apoyando a todos los que nos escuchan. ¿En dónde te podemos encontrar? Mira, estoy ahí en redes, lógicamente en LinkedIn, ¿no? Como Saúl Olivera, me buscan y ahí me encuentran. En Twitter, solivera1. @solivera1, ahí en Twitter también, ¿no? Me pueden encontrar y bueno, ahí nos podemos ver sin ningún problema. En contacto. Si llegan a tener alguna duda, necesitan alguna especie de guía para esta transformación digital, no olviden en buscar a Saúl para pues que los vaya orientando en el camino de la transformación digital siempre y cuando sean seguros. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Serge, muchas gracias una vez más. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jazz. Muchas gracias, Saúl. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Esto fue Radio Secure, un podcast de Intelligent Networks.